Saludos, mis queridos hermanos, amigos. Qué placer y qué bendición poder estar de nuevo compartiendo con ustedes acá en este tiempo de discipulado, en este tiempo de enseñanza, en este camino que emprendimos hace un rato, subiendo esta escalera que nos lleva de ser meramente o inicialmente creyentes a ser discípulos del Señor, como está escrito en la palabra. Yo doy gracias al Señor por la atención de ustedes, porque haya puesto en su corazón esta disposición para atender a este tiempo. Y en este tiempo vamos a dedicarlo y vamos a honrar a quien se merece inicialmente, que es a nuestro Padre, para que Él sea todo en todo. Te bendecimos, Padre, Señor misericordioso. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de cada una de las personas que van a ver este contenido, Señor. Bendícelos a ellos, bendice su familia, prospéralos, Señor, así como prosperan su alma en la búsqueda de la verdad, Padre de la gloria. Padre, este tiempo te pedimos que tomes absolutamente todo el control, de quites cualquier distracción, Señor, y que solamente lo dediquemos a ti con nuestro corazón y nuestra mente puesta en ti, Señor, para que tu palabra, como siempre, Señor, la palabra que tú envías, Señor, no regresa a ti vacía, Padre de la gloria, porque todo viene de ti y todo regresa a ti, Padre. Permite que cada una de las palabras que salgan de mi boca, Señor, venga sazonada con el Espíritu Santo, tu espíritu de amor, tu espíritu de verdad, que mora en mí, como en todos los creyentes, Señor, cuando te aceptamos y te invitamos a vivir en nuestras vidas, Señor. Bendice todo este tiempo, Padre, te lo pedimos en el maravilloso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos hoy a darle continuidad al discipulado número 2 en mi nueva vida en Cristo. Hoy nos corresponde el paso número 12, el paso que se llama tomando decisiones sabias. Ese es el paso que corresponde el día de hoy. Y yo diría, mis queridos hermanos, si me tomo el atrevimiento quizás de agregarle a este título otro título o anteponerle otro título que sería la importancia de la toma de decisiones, la importancia de tomar decisiones, porque creo que una vez entendamos la importancia de lo que implica tomar decisiones en ese mismo sentido, entonces vamos a empezar a centrarnos en que esas decisiones que tomamos sean decisiones sabias, sean decisiones que sean con la importancia, tomémosla con la importancia que realmente ameritan. No hay decisiones ni pequeñas ni grandes, hay decisiones continuas que tomamos en nuestra vida, porque somos la suma de las decisiones que tomamos y tomamos miles de decisiones quizás en la vida, pero la decisión más importante que usted tomó, y si no lo ha tomado, lo invito a que la tome, es la decisión de seguir a Cristo, de entronarlo a Él en su vida como su único Señor. No hay competencia en el corazón por el señorío de Cristo y suficiente Salvador. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente, no es necesario agregarle nada más para nuestra salvación. Como decía, tomamos miles de decisiones al día desde el principio. Quizás de nuestros primeros días, las primeras decisiones que tomamos fue si lloramos o no, cuando mojábamos el pañal. Mi papá, mi viejo, solía decir que la vida en mucho se constituía en decisiones y consecuencias. Una vez tomadas las decisiones, pues consecuencias quizás no tan agradables y otras consecuencias más agradables, pero en todo caso, son las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y el tomar decisiones no es más que el ejercer el libre albedrío que nos dio nuestro Señor para esto, para que nosotros voluntariamente tomemos la decisión. El Señor no quiere autómatas, no necesita robots, sino que nosotros tomemos todas las decisiones de amarlo, de seguirlo, de exaltarlo, de todo lo que hacemos con el Señor de nuestro corazón, lo hacemos voluntariamente, de someternos a su voluntad, siendo siervos de Él, eso y a su señorío, eso también es parte de una decisión
que nosotros tomamos. Entonces, si son tan importantes las decisiones en nuestra vida y son tantas las que tomamos, tenemos que entonces tener la mejor referencia a la hora de tomar decisiones sabias, que es lo que queremos según el título de este mensaje. Si queremos tomar decisiones sabias, entonces tomemos la mejor referencia, la mejor guía, y vamos a consultar, y debemos consultar entonces al único sabio, al único cuyas decisiones son perfectas e inerrantes. Entonces debemos consultar a Dios. ¿Y cómo nos habla Dios? Eso lo vimos en el Discipulado 1. Una de las formas, que lo puede hacer de manera audible ciertamente, pero la forma que lo hace más continua es a través de su palabra, porque la palabra de Dios es viva, no es un libro, letra muerta, es una palabra viva. Entonces, eso es lo que el Señor nos está llamando en este paso. En su guía de estudios vemos en el punto número 1 que dice que la Biblia, el título es, la Biblia señala el camino correcto. Y el punto número 1 dice, en un mundo donde todos dicen la verdad, ¿dónde se encuentra la verdad? En un mundo donde la verdad, dicho por muchos, es relativa. Relativa quiere decir que todo el mundo tiene una verdad y cada uno tiene su verdad y su verdad es perfectamente válida. Pero todos sabemos que eso es un ejercicio del mundo para desconocer que hay una sola y única verdad, y es la palabra del Señor. Leamos entonces en Juan 17:17, se los voy a compartir. Juan 17:17 dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso nos dice Juan 17:17. Entonces, primero nos habla de santificación. ¿Qué es santificación? Santificar significa, ser santo significa ser puesto aparte, ser separado. Hay dos tipos de santificación. Una que es la santificación, inicialmente la santificación posicional, donde el Señor nos saca de una posición donde estábamos anteriormente perdidos y esclavos del pecado en las tinieblas, y nos mueve a otra posición, que es la posición de su luz admirable y perpetua. Ese cambio, ese ser separados de esa tiniebla y ser separados hacia la luz, es parte de ser santo, es parte de la santificación. Y luego una segunda etapa, que es la santificación progresiva, que una vez que estamos en la luz, tenemos que seguir el camino correcto. O sea, ese camino que dice la Biblia que es el angosto, ese es el camino que debemos seguir correcto, y no importa que tan adelante vayamos en ese camino, lo importante, lo más importante es que estemos en la dirección y en el camino correcto. Entonces, el creyente ha sido, o nosotros como creyentes hemos sido apartados por la palabra de Dios, y esa palabra revela el sentir y el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, somos guiados y apartados para dedicarnos a un servicio en particular, y ese servicio en particular tiene que ver con el propósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas, porque el Señor dice que nos conoció muchísimo antes de la creación del mundo, muchísimo antes de que nosotros naciéramos, y ya teníamos un propósito. Nosotros no estamos en este mundo por casualidad, somos parte, cada uno un propósito, y todos juntos parte del gran propósito, de la gran obra redentora de nuestro Señor. Luego el punto 2, entonces después de haber leído este versículo, nos pregunta, ¿qué es lo más correcto decir? ¿Que la Biblia contiene la verdad o la Biblia es la verdad? Definitivamente lo más correcto de decir es que la Biblia es la verdad. La Biblia no es que contiene, la Biblia es la verdad. En Juan 1:1 dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, la palabra, es Jesucristo. Y ese es el mismo Jesucristo que dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, Cristo, quien es la palabra, recordemos que la Biblia es escrita por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y por un solo personaje central de punta a punta, de Génesis a Apocalipsis, que es el Señor Jesucristo, y Él es la verdad. Y si Él es el protagonista y es la verdad, entonces la Biblia es la verdad. No es que la contiene, es la verdad. Luego, en otro punto nos dice, el punto número 3 nos dice, ¿qué hace el estudiar la Biblia? ¿Qué hace ese estudio bíblico en nuestra vida? Vamos a leer primeramente, aquí nos dice Salmo 119, 98. Yo los invito a que leamos desde el versículo 97 y 98, el Salmo 119,
lo comparto. Salmo 119, 97 y 98 dice la palabra: oh, cuánto amo yo tu ley. Por eso quise agregar el 97. Este es el salmista diciendo: cuánto amo yo tu ley. Todo el día, todo el día es ella mi meditación. 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entonces, qué maravilloso. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo hace ese salmista? Viendo la actitud del salmista, nos preguntamos, ¿cómo logramos amar quizás? ¿Cómo logramos amar la palabra de Dios? ¿Y cómo podemos alcanzar esa sabiduría? Eso de hacernos más sabios, como dice el versículo 98, esa sabiduría y ese discernimiento que nos hace estar por encima de nuestros enemigos y las maquinaciones de nuestro principal enemigo. Entonces el salmista nos responde acá mismo y nos dice una respuesta bien clara a esta pregunta, y la respuesta es que debemos tener una relación estrecha con Dios, con su amor, con Dios y amor por la ley de Dios, y ese amor por la ley de Dios, esa relación estrecha la logramos a través de la meditación en su palabra, en su ley. Cuando dice su ley, la Biblia habla de su palabra, que es el mismo significado. Meditar significa, una de las acepciones que significa, la palabra que describe meditar en el original es recrear en la mente. Eso quiere decir que no es que nos vamos a poner como se ponen aquellos con ese monosílabo vamos a pensar, no. Es recrear en la mente aquello que estamos leyendo, es meternos en la historia, es vivir la historia que estamos leyendo, recrear lo que estamos leyendo ahí. Si había estado metido en una cueva, sentir el frío de esa cueva, la oscuridad, es meternos y entender para poder vivir de una manera mejor lo que la Biblia nos quiere decir. Es ver lo que está ahí, la palabra viva que está ahí, es tener ese rema directamente con esa conexión y tener entonces ese amor por la palabra del Señor, porque es el amor a las palabras directamente de Dios, como si Dios nos hablara en cada momento, cada vez que nosotros meditamos en la palabra. Entonces, esa sabiduría y ese conocimiento son frutos de mantener una mente ocupada en los estatutos de Dios. No solamente limitarse, el salmista no se limita a decir que él pasaba el tiempo con los creyentes o que estaba ocupándose de las cosas de Dios. No. Es un contexto general donde lo principal es mantener la mente ocupada en los estatutos de Dios. Lo demás, en compartir con mis hermanos, en ocuparme de las cosas del Señor, es parte de ejercer eso que nos indica, muchas veces nos insta, nos exhorta y hasta nos manda la palabra en la cual meditamos. Entonces, ese estudio bíblico, según la palabra, según lo que dice el salmista en el verso 98, nos hace más sabios. Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Según el título de este mensaje, ¿cómo tomar decisiones sabias? Nos hace sabios el meditar y el estudio bíblico en la palabra de Dios. Luego nos dice que veamos el Salmo 119, esta vez el versículo 130. Permítame, se lo comparto. Salmo 119, 130 nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. De nuevo leo: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los más simples. Entonces, a veces el camino correcto no es tan difícil de encontrarlo, solo tenemos que saber dónde empezar a buscar y solo tenemos que usar la luz correcta para buscar ese camino, y la luz correcta nos dice acá que es la palabra que alumbra. En otro versículo nos dice que lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor. Esa es la que va marcando el camino, esa es la que nos va guiando. No importa la penumbra, cuando llega la luz, la penumbra huye, la penumbra se va, la oscuridad se va y predomina siempre la luz. Entonces el alumbrar, conseguir ese camino, nos hace entender, nos hace sabios, porque nos hace entender a nosotros, a lo simple, a lo básico, porque por más simple que creamos y pretendamos ser, esa luz de la palabra nos hace entender, nos alumbra, porque nos alumbra lo que estamos buscando. Luego el punto número 4 de nuestra guía nos dice: además de estudiar la Biblia, es importante lo que dice Mateo en su capítulo 7, en los versos del 24 al 27. Permítanme, los voy a compartir.
Mateo 7, 24 al 27 dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero, los peros de la Biblia, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y dieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Entonces, vemos, Jesús nos deja claro la importancia de no solo escuchar la palabra, sino llevarlas en práctica. No digo no solo escuchar la palabra, porque lo primero que podemos referenciar acá es que Jesús nos dice, nos diferencia, dice, los dos, uno, el que oye y hace, y el que oye y no hace. Sin embargo, no solamente el oír, sino él agrega también en esta parábola la importancia de la obediencia completa. Entonces, Dios nos habla de estas dos personas, la primera que llamó un hombre prudente, el cual edificó su casa sobre la roca, y la palabra que se traduce en el original como prudente es la palabra frónimos, y esa palabra describe a una persona, adivinen qué, sabia, que es lo que estamos buscando, una persona sabia y sensata. Esa misma palabra prudente describe a una persona sabia, y esa persona sabia, que es la sabiduría que estamos buscando para tomar decisiones, edificó su casa sobre la roca, sobre lo firme, sobre lo que es inamovible. Entonces Jesús aclara que ese hombre sensato, ese hombre prudente, primeramente oyó y procuró tener la atención a la palabra del Señor, escuchó su palabra y ejecutó, dándole la importancia a lo que escuchó, dándole la importancia a lo que debía hacer. Y sin embargo, no solamente nos refleja este hombre, nos pone la parábola, nos pone la comparación, que también habla de un hombre insensato, que también escuchó la misma palabra, pero no la puso en práctica. Y lo compara entonces este hombre que no lo puso en práctica sobre aquel que edificó una casa sobre algo etéreo, sobre algo que no es estable, sobre algo que no tiene firmeza, sobre algo que está propenso a caerse, que fue, edificó su casa sobre la arena. No es nada más movizo que la arena, hoy está aquí, hoy está allá, no es firme, no es seguro. Y en la primera embate de las pruebas, de los problemas, de las vicisitudes, en este caso representado por los ríos, por la lluvia, por los vientos, esta casa que edificó este hombre de arena fue derribada, y dice que fue muy grande su ruina. Entonces vemos que hay dos hombres que tienen algo en común, que ambos escucharon la misma palabra, pero la diferencia es qué decisión tomaron y dónde edificaron su casa de acuerdo a lo que escucharon, entendieron y obedecieron de la palabra. Si la palabra es el escuchar, el ejecutar, pero con obediencia, no hacer lo que simplemente nos convenga mejor escuchar por escuchar. Cuando Dios habla de escuchar, habla de eso, se refiere a eso, es el oír, pero con la intención de obedecer, no es el meramente el oír por oír. Luego, en el punto número 6 de la guía, nos dice que vayamos al capítulo, al libro de el Evangelio según San Juan, el capítulo 7, versículo 17, para ver cómo la persona puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero. Ahora vamos a ver cómo puede una persona discernir entre un maestro falso y un maestro verdadero. Juan 7:17, se los comparto. Aquí que este es un show de un solo hombre, por eso me tarda un poco quizás. Dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjense lo que dice aquí el Señor, repito, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios, doctrina significa enseñanza, es si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, o sea, si él habla por hablar, sin habla sin fundamento, sin habla sin respaldo de arriba. Entonces,
toda enseñanza perdura o cae, que una doctrina es una enseñanza, perdura o cae, según el fruto que produce en la vida de aquellos que adoptan esa enseñanza. Es decir, tomemos por ejemplo la teoría de la evolución planteada por Darwin, no quiero entrar en detalles, pero es aceptada por muchos, creo que por la gran mayoría en el mundo como verdadera, por millones de gente hoy en día, y la teoría de la evolución se condena a sí misma por su fruto, porque si es su fruto es lo que hacen aquellos que siguen esa enseñanza, ese fruto en el mundo ya sabemos cómo está. Entonces Jesús reta, toma una palabra retadora con toda la confianza del que tiene la verdad y dice a sus oyentes, pónganme a prueba, pongan mis enseñanzas a prueba, y esa es la respuesta que nos dice, que dicen que el cristianismo no ha fallado. Pongan a prueba mi enseñanza, que es la enseñanza de Cristo, y veremos que ese cristianismo no ha fallado. Esta declaración o este reto, esta ponme a prueba que puso Cristo, no lo puede hacer ninguna filosofía, ninguna otra teoría en el mundo, ni ninguna otra religión en la tierra. Solo el cristianismo es capaz de poner a prueba por los frutos de aquellos que siguen su enseñanza. Eso no lo pueden hacer los demás. Si el que escucha las enseñanzas y la obedece, como vimos antes, el fruto es bueno, y ese fruto entonces confirmará lo que dice aquí el Señor. Pónganlo a prueba para ver si mi enseñanza viene de lo alto, es verdadera, y si no, si yo estoy hablando acá por hablar. Entonces, ese versículo empieza con aquel que quiere, diciendo que es el que quiere. El que quiere hacer la voluntad de Dios verá en esa enseñanza, seguirá la enseñanza del Señor y podrá a través de esa enseñanza reconocer los falsos maestros. Podrá entonces, como que es lo que le comentó en otra de los pasos nuestro querido pastor, cómo conocemos nosotros los falsos, si son tantísimas cosas falsas, pues lo único que tenemos que preocupar nosotros es conocer, como aquel ejemplo del billete. Cuando usted conoce el billete verdadero, al tocar un falso ya usted sabe que no es el correcto. Conocer la verdad nos hará revelar que todo lo que sea diferente a esa verdad es la mentira. También este mismo punto nos manda o nos pide la guía que leamos en Santiago, la epístola de Santiago, el capítulo 1, los versículos del 22 al 24. Y dice la palabra, se los voy a compartir, disculpen, Santiago del 22 al 20, Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24, dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañosos a vosotros mismos, a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. De nuevo, pero sed hacedores de la palabra y no son solamente oidores, engañándose a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida de cómo era. Entonces, yo quise dividir este pasaje en dos partes que podemos tomar como enseñanza acá. La primera es lo que nos dice qué es lo que debemos hacer. Y eso es la primera parte del versículo 22, que dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Eso es lo que nos llama a hacer. Entonces ahí está nuestro deber explicado muy sencillamente en este pasaje, que es lo que debemos ser: hacedores y no meramente oidores. Porque saben que, mis hermanos, muchas veces, y amigos, muchas veces hay una falsa creencia que la madurez espiritual o el crecimiento, la santidad, esa santificación progresiva viene del conocimiento puro y simple de la palabra, pero de nada vale conocer la Biblia desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis si no es reflejo de eso no es reflejo de lo que hacemos en nuestra vida, si nuestra vida no da testimonio de que somos
hacedores de lo que dice ahí, porque si no, es una falsa creencia que solamente por conocer la palabra y quizás hasta recitarla de memoria, eso no nos hace maduros en espiritual y mucho menos lo que estamos buscando acá, eso no nos agrega sabiduría, que la sabiduría viene de Dios, la sabiduría es un don de Dios y debemos, por lo tanto, pedírselo al Señor y saber recibirlo de la misma manera. Entonces, también nos ha dado sus palabras para vivir de una vida cristiana y luego ser salvo. Dios no nos dio la palabra, mis queridos hermanos, para simplemente llenar nuestra cabeza de información, sino, como vimos antes, para que sea luz, para que sea verdad, para que sea guía en nuestras mentes, para que, como dicen Romanos 12:2, para que con la verdad empezamos en esos conceptos viejos, errados del mundo, de la sociedad, esos conceptos que son puestos por el enemigo desde el principio, que vienen con nosotros de nuestra naturaleza caída, porque somos pecadores desde el principio por la transgresión original de Adán, del primer Adán. Entonces esa palabra lo que tiene que sacar es hacer esa renovación en la mente que nos dice Romanos 12:2. Y esa renovación es empezar a reemplazar las cosas equivocadas, lo que es mentira, con la verdad, ir conociéndola e ir reemplazándola. Y reemplazándola en nuestra mente quiere decir que empecemos a vivirla de esa misma manera y a ejecutarla en ese mismo sentido. Luego, en este mismo pasaje, el otro punto que nos dice, ¿qué es entonces? Primero nos dice, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahora nos dice lo que debemos evitar. Dice, como esa palabra, no que te va a decir, apártate del mal nada más, sino apártate del mal y haz el bien. Que nos dice, esto es lo que debes hacer y esto es lo que debes evitar. Entonces, quiere decir que lo evitemos, ser solamente oidores y hacedores, porque de esa manera nos engañamos a nosotros mismos. Y esa palabra que usa ahí en griego para definir engañarnos significa que nosotros razonaremos de una manera falsa, de una manera incorrecta. Santiago nos quiere decir que no estaríamos entonces, si escuchamos y no lo hacemos, no estaríamos ni pensando correctamente y nos estaríamos engañando a nosotros mismos, creyendo que de esa manera, por el simple hecho de escuchar y no hacer, estaríamos agradando a Dios, siendo nada más oidores y no hacedores. Entonces, si haces eso, si haces eso que dice que debemos evitar, que meramente escuchas y no haces la palabra, entonces dice en este versículo que vivirás engañado. Porque nosotros somos los que vamos a vivir engañados. Porque dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos burlar a los demás por un rato, por un tiempo, por toda la vida, nosotros mismos según como queramos, pero al Señor, a ese no lo podemos engañar. Por eso dice, ustedes se estarán engañando a ustedes mismos, pero el Señor no. Entonces, si no has aprendido esto y si no estás viviendo de la manera correcta lo que aprendes, lo que escuchas en la palabra del Señor, estás entonces en una gran ignorancia. Entonces, Santiago nos dice más, nos dice que no pensemos los siguientes versículos que nosotros podremos sacar fruto de nuestras vidas si solo somos oidores, o buen fruto de nuestra vida siendo nada más oidores y no hacedores. En los versículos 23 y 24 dice, ¿de qué beneficia a una persona que mire su rostro en el espejo y luego de considerarse a sí mismo se va y se olvida cómo era? Esto no le beneficia en nada. Porque el espejo que está haciendo el símil acá, la comparación, el espejo que habla acá, el espejo es la palabra, es la Biblia, que usted se ve reflejado, porque la Biblia nos confronta, nos saca a renunciar eso que nosotros no queremos, nos dice la verdad, nos pone esa verdad en la cara y nos ve que tan alejados estamos del camino correcto y a veces no nos gusta, entonces nos vemos tal cual somos y nos damos la media vuelta y nos vamos sin hacer nada. Vemos que tenemos la cara sucia, la cara manchada en ese espejo y nos vamos sin hacer nada. Entonces, ¿a quién engañamos? ¿De qué nos vale? No nos vale absolutamente de nada. Esa Biblia entonces es la palabra que nos muestra como tal espejo cómo somos nosotros. Nos vemos reflejados en la palabra de Dios. Entonces no debemos limitarnos a mirarnos solamente en el espejo, sino que lo que vemos en el espejo, aquello que nos confronta, aquello que nos revela el espejo, nosotros debemos entonces hacer los cambios que esa mirada demanda. Si tenemos la cara sucia, debemos entonces buscar con qué limpiarnos y tenerla de manera correcta. Entonces, eso es lo que debemos hacer, tomar acciones
con lo que vemos en ese espejo que nos refleja quiénes somos, que es la palabra del Señor. Luego llegamos al punto 8 que nos dice el título, cuidado con los falsos maestros. Dice que hay muchos falsos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. ¿Qué nos enseña Mateo 7:15 en este sentido? Te lo comparto. Permítame un segundo. Mateo 7:15. Dice la palabra, guardaos de los falsos profetas o maestros que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Qué poderosa esta palabra. En algo tan sencillo hay tanto poder. Dice, guardaos de aquellos que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, posterior a su exhortación de esforzarse, anteriormente en este capítulo venía el Señor, relatado por Mateo, venía hablando de que deberíamos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, ese camino que nos lleva a la vida. El Señor entonces le advierte a sus discípulos que cuidado con los falsos profetas, por los cuales pueden engañar y desviarlos de ese camino y que tomen el camino ancho que guía a la perdición. Entonces, vemos que el tema del falso profeta, aquí está hablando del Nuevo Testamento, pero no es solamente exclusivo, sino desde el Antiguo Testamento ya el pueblo judío había sido exhortado a que tuviesen la sabiduría y el discernimiento para reconocer a esos falsos profetas que causan tanto daño y que llevaron a todos aquellos que le seguían, en este caso al mismísimo pueblo de Israel, que era un pueblo de verdad desobediente, un pueblo de dura cerviz, como dice la Biblia. Ese seguir a los falsos profetas, ese seguir a los falsos maestros llevó a Israel a una ruina espiritual grandísima y a una ruina también física muy importante, que significó más adelante el exilio de todo ese pueblo en manos de los babilonios. El exilio del pueblo de Israel, que fue sacado de su tierra, de la tierra que el Señor le dio, de todo ese pedazo donde ellos pertenecían, fueron llevados exiliados como prisioneros, como esclavos a Babilonia, y fueron entregados por el Señor mismo por su desobediencia y por seguir los consejos de los falsos profetas y los falsos maestros. Entonces nos dice después que tenemos que tener excesivo cuidado, porque no vienen diciendo soy un falso maestro aquí en el pecho, sino que vienen disfrazados. Se dice que vienen como lobos, pero con piel de oveja. Vienen ovejas, apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, nos dice la palabra. Entonces, a través de este símil que utiliza la palabra acá, nos muestra por qué son tan peligrosos, por ese mismo disfraz, por esa misma dificultad, que si nosotros no tenemos la firmeza ni el discernimiento para ver de dónde proviene lo que dicen, ni de qué espíritu, el discernimiento de espíritu, para ver de qué espíritu viene lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, si no tenemos esa capacidad, seremos fácilmente engañados, y por eso es que son tan peligrosos. Entonces ellos pretenden con ese disfraz introducir las falsas enseñanzas, arrastrando hacia ese infierno donde ellos pertenecen a todos los que les siguen. El Nuevo Testamento nos hace advertencias muchas acerca de este tipo de personas. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo nos dice, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 5, dice que estas personas tendrán apariencia de piedad. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo. Eso quiere decir que tendrán apariencia de piedad los que somos de la piedad, los creyentes. Para los que tengan apariencia quiere decir que estarán ahí. No es que van a estar afuera en el mundo, están en la iglesia, están al lado de nosotros, están ahí mezclados con el cuerpo de Cristo. Estos falsos profetas aparentando ser parte de ese cuerpo de Cristo, aparentando ser parte de la iglesia, aparentando ser de la piedad. Entonces le dice, muy cuidado Timoteo, dice Pablo acá, porque ellos negarán
Los reconoces porque negarán la eficacia de esa piedad que aparentan tener. Entonces, Timoteo, a estos evita, le dijo Pablo. Luego el mismo Pablo en la segunda carta de los Corintios nos dice que así como Satanás y sus ministros se disfrazan, suelen disfrazarse también como ministros de justicia. Dice en la segunda de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15, lo leo rápidamente. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, el mismo Satanás. Así que no es extraño que también sus ministros, o sea, sus huestes, los de su ejército, porque es una estructura también de jerárquica, se disfracen como ministros de justicia, como pastores, como profetas, cuyo fin será conforme a sus obras. El fin, ya sabemos cuál es el fin de los que obran mal. Salmos 37 nos dice cuál es el destino de los impíos. Entonces, aún en estos tiempos de la iglesia, como vemos acá, habrá gente que tenga apariencia de piedad, habrán unos que tengan apariencia de ministro, porque usted el día que esté en una congregación y el que esté predicando cierre su Biblia y empiece a predicar otra cosa, mejor salga corriendo de ahí. El día de que usted no tenga la capacidad, si no tiene el discernimiento, pídelo al Señor para poder saber de dónde vienen los espíritus, dónde vienen las cosas, porque si no tenemos el respaldo del Señor, que es el único que nos puede abrir los ojos con el Espíritu que mora en nosotros y nos puede mostrar qué es lo que las maquinaciones del enemigo, nosotros solo somos presas fáciles de esto que de estas enseñanzas falsas. Y nos dice, inclusive el mismo Pablo cuando habla a los Gálatas le dice que no hay otra cosa, no hay otro evangelio sino el evangelio que fue entregado por los ángeles, el evangelio de Cristo, el que habla de la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro evangelio. Y mismo Pablo le dice a los Gálatas, si se los diga yo, que venga mañana y les diga otra cosa, o venga un ángel del cielo y le diga otra cosa, no le crean, porque todo evangelio diferente al que fue entregado por el Señor es anatema, quiere decir que es maldición. Entonces tenemos que tener la certeza y conocer el evangelio, y por eso es tan importante vivir meditando en la palabra de Dios, como ya vimos, para poder así tener esa sabiduría y además discernimiento, que es lo más importante en este caso, los falsos maestros. Entonces, por el contrario, en el punto número 9 nos dice, ok, entonces, ¿cómo podemos conocer? Ya sabemos cómo lo de los falsos maestros, pero ¿cómo podemos conocer entonces cuáles son los maestros verdaderos? Nos dice que leamos en Mateo, mismo capítulo 7, los versículos siguientes, 16 y 17. Mateo 16, 7, 16 y 17. Leímos anteriormente el 15, donde nos habla de los falsos maestros. Mateo continúa hablando el Señor, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Sencillo, pero contundente como un gancho al hígado, y cortico, pero contundente. Nuestro Señor nos dice que la clave para identificar los falsos o los verdaderos, en este caso lo que queremos conocer los verdaderos, es a través de sus frutos. Nos dice, ¿acaso se recogen uvas de espino? O sea, de un árbol de espino no puede recoger uvas, o higo de los abrojos. No. En este sentido es imposible que un buen árbol dé mal fruto, o que un mal árbol dé buen fruto. Es como dice también la analogía de una misma boca, no puedes seguir a Dios y a la riqueza, diciendo la riqueza como otro señor. No hay manera. Con el Señor, mis queridos hermanos, no hay grises, no hay intermedios. La palabra del Señor es muy radical en esto. Como dice en Juan 8, el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Sencillo, no hay nada intermedio. Con el Señor no hay tibieza. Dice que lo tibio lo vomita el Señor de su boca. Entonces, un árbol bueno da frutos buenos, y usted reconoce ese fruto y sabe que ese árbol es bueno, y así hace la analogía como usted puede reconocer cuál es una enseñanza, cuál es una doctrina buena, es a través de los frutos de aquel que la imparte. Porque así es nuestra vida espiritual. Alguien que ha sido regenerado por la sangre de Cristo
alguien que ha vivido y vive los estatutos, y medita en la palabra y vive, y no es solamente oidor, sino hacedor de la palabra, ese no puede dar mal fruto, porque su fruto es su testimonio, y si un testimonio de acuerdo a la palabra de Dios, no puede ser malo, no puede ser un fruto malo. Ojo, no estoy diciendo con esto que las personas que están en Cristo no puedan pecar, sí, pueden pecar, pero conocen qué hacer exactamente cada vez que pecan, y es el arrepentirse, confesarlo, el Señor perdona todos los pecados. Pero ese reconocimiento viene de ser un árbol plantado que da, un árbol bueno que da buen fruto. Entonces al final del día, las obras, en este caso las obras, son el resultado o son el fruto de nuestra vida, lo que nosotros hacemos. Porque dice la palabra que nosotros los que somos salvos estamos puestos para las buenas obras que fueron ya de antemano puestas por el Señor en nuestro propósito, pero estamos puestos para buenas obras. Eso es lo que nos hace diferente, y las buenas obras son ese fruto de nuestra vida. Entonces, encontramos en la palabra numerosos pasajes, como vimos, que nos piden que tratemos de evitar estas personas que traen falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Mis queridos hermanos, con un pedacito de la verdad se han hecho religiones, no solamente religiones, sectas enteras, con un pedazo de la verdad interpretada de la manera conveniente, de la manera que les provoca, de la manera que les conviene. Se ha hecho una secta, se ha construido mentira y ha llevado muchísimos inclusive a la muerte. ¿Qué tan importante es entonces que nosotros seamos capaces de identificar a estas personas a través de sus actitudes, a través de sus frutos? No solamente por lo que aparentan ser, quizás ese rato cuando está en la iglesia, por lo que es su vida completa, porque la vida cristiana no es una vida secular, la vida cristiana es una sola. Porque primeramente nosotros somos lo que profesamos y nuestra profesión es ser cristianos. Nosotros no somos abogados, médicos, carpinteros, ingenieros, enfermeras y después cristianos. Somos a cristianos que sucede que somos también esto y lo otro. Lo primero que somos es cristianos y tenemos entonces que serlo en cada una de las facetas de la vida. Entonces, nosotros nos apoyamos en la Biblia, en estos pasajes bíblicos, para entonces reconocer y evitar los falsos profetas y maestros. El punto número 10 dice que veamos qué es lo que insta Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2.15. 2 de Timoteo 2.15 nos dice la palabra, 2 de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, el obrero aprobado por Dios, lo que nos dice acá, es un obrero que es aprobado. Para ser aprobado hay que ser primero probado, mi querido hermano. No distorsiona la verdad, no la adultera, no la mutila, no la cambia, sino que la maneja con toda precisión. Es capaz de interpretarla correctamente y aplicarla adecuadamente a las necesidades de aquellos que los escuchan. ¿Cuánta superficialidad podemos conseguir hoy en día en la exposición de las escrituras? Por eso es importante presentarnos como ese obrero aprobado y ver que ese obrero que está ahí llevando la palabra delante de nosotros sea alguien que no distorsiona la verdad. Conocemos la verdad porque la manejamos y la vivimos. Luego nos dice entonces el punto número 11, ¿hay predicadores que usan mal la palabra? Sí, desafortunadamente sí los hay. ¿Y cómo podemos notar que los hacen? Bueno, porque enseñan, una de las guías, porque bueno, son predicadores que enseñan basados en tradiciones humanas o tradiciones sincretistas, tradiciones populares, más allá de lo que dice la palabra. Por ejemplo, el bautismo, hay una enseñanza que el bautismo salva, cuando la Biblia es bien clara que el hecho del bautismo mismo no implica la salvación. Son predicadores que basan, si no en esas tradiciones humanas, en sus experiencias personales, más allá de referenciarse en la Biblia. Hablan de sus experiencias y te aconsejan desde sus vivencias, más allá de aconsejarte según el respaldo de lo que dice la palabra. ¿Cómo sabemos que hay predicadores que usan mal la palabra? Porque no predican el evangelio, ni no predican acerca del evangelio ni de la santificación. O por el contrario, predican un falso evangelio. Suelen tener predicaciones, usted lo puede reconocer porque son predicaciones
enfocadas en uno y solamente un tema como en la sanidad, en la prosperidad, en las lenguas, se limitan a eso nada más y podemos ahí de muchísimos otros puntos empezar a reconocer que hay predicadores que usan mal la palabra. Porque una cosa es tener la palabra y una cosa es tener la espada y saberla usar correctamente. Porque si usted tiene la espada y pretende clavar un clavo a la pared con una espada, no lo está haciendo de la manera correcta. Ahora en la última parte dice cómo escoger una iglesia que predica la verdad. Entonces nos da como una especie de cuestionario acá. Yo creo que se los tengo por acá para compartírselo. Eh, ¿Cómo escogemos una iglesia? Acá, que nos dice, eh, voy rápidamente, dice, estas preguntas nos pueden ayudar, una pregunta para que usted, si está buscando una iglesia donde congregarse, donde haya sana doctrina, puede ver, dice, ¿los mensajes exponen la Biblia de forma ordenada y clara? Sí. ¿Los líderes son hombres de fe? Muestran fruto del Espíritu, importante. Sí. Hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismo. Si eso pasa, es una manipulación, entonces no. Eh, ¿Existe la manipulación, lo que estamos hablando anteriormente? No. Entonces, si no existe la manipulación, es una iglesia donde se predica la verdad. Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros. Esto es un mandamiento bíblico. Sí, predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo. Aquí no predicamos por emoción ni sino por la enseñanza. Si luego el Espíritu hace lo que hace, quebranta o confronta a quien sea, es otra cosa, pero debe predominar la enseñanza de la palabra. Sí, anima a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos, sí, como lo debería. Debemos ser escudriñar, no creer a ciegas lo que nos dice el predicador, sino que tenemos que ser responsables y constatar lo que nos están diciendo. Luego nos dice, en esta iglesia alaban a Cristo más que a los ministros. Sí, pues muchas veces los ministros quieren ser el centro de atención y ser el centro de todo lo que sucede en la iglesia, y realmente el único protagonista no solamente de la iglesia, sino de nuestra vida es Cristo. Debemos ser cristocéntricos. Los mensajes edifican más que regañan. Si es así, es una iglesia correcta. Y por último dice, enfatizan la gracia por encima de las reglas. Recordemos, mis queridos hermanos, que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Desde la entrada de nuestro Señor Jesucristo llegó la gracia nos invita siempre a ir más allá. La gracia es eso que dice el Señor: si te quitan la túnica, dale también la capa. Nos invita a ir más allá cuando damos y ofrendamos de nuestro corazón, yendo siempre más allá. Eso es lo que dice la gracia. La gracia es todo lo que arrancó desde aquel simbolismo del Cordero, por la gracia, porque nosotros somos salvos por gracia. Es esa gracia lo que debe predominar en el mensaje de la iglesia. Y por último, nos dice que hay una parte que dice que interpretando la Biblia. Dice, porque hay tanta confusión en cuanto al significado de algunos pasajes, los siguientes principios sencillos nos pueden ayudar. Estos son los principios realmente sencillos como referencia. Son principios básicamente de hermenéutica que los invito a profundizar, a conocer la hermenéutica, a conocer cómo estudiar y cómo conocer la Biblia, porque tenemos al autor ciertamente viviendo con nosotros, pero tenemos que tener las herramientas para saber cómo estudiar la Biblia, cómo dividirla, cómo afrontarla, cómo abordarla. Uno de estos, los siguientes principios, primero dice, hay que leer la escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, sin tener prejuicios o ideas preconcebidas. Vamos a tener la mente abierta en esa misma dinámica de la meditación, tener la mente abierta para entender lo que el Espíritu nos quiere decir, que es la palabra rema, que es el mensaje que viene hacia nosotros. No leerla con una predisposición de que ahí dice esto y seguramente me va a regañar o seguramente me va a condenar, por cualquier ejemplo, diciendo cualquier ejemplo, cualquier cosa, sino que ver lo que dice ahí, entender lo que dice sin ningún tipo de pensamiento previo ni predisposición. 2, dice, interprete la Biblia literalmente. Hay que tener las palabras con su sentido normal, no trate de espiritualizar. Muchos tratan de hacer espiritualización de excesiva de la Biblia, buscar significados escondidos y esto quiere decir realmente, aunque Jesús dijo esto, pero lo que quería decir, no, dice lo que dice y lo dijo como dijo. Porque dice la palabra, cuando lo que vimos antes, él hace de esa manera, él hace que nosotros, los más simples, podamos entender lo que está ahí. Porque la Biblia, mis queridos hermanos, fue escrita para aquellos hombres de aquel tiempo que no tenían, en su mayoría,
ni la mayor sabiduría, ni el mayor conocimiento, ni la inteligencia, ni los estudios. Es la verdad puesta de la manera más simple que guiado por el Espíritu Santo la podamos recibir. El otro punto dice aquí, toma el contexto del versículo que trata de interpretar. El contexto se refiere a los versículos que vienen antes y después. Si tomamos en cuenta el contexto, se puede torcer. Si no tomamos en cuenta el contexto, se puede torcer la interpretación. Entonces el contexto es, veamos un pasaje, no un versículo solamente aislado, veamos el versículo dentro del contexto de su pasaje, de lo que viene antes, porque el Señor está diciendo esto, porque de repente lo dijo a esta mujer, pero ¿dónde lo dijo? Lo dijo en el contexto de una multitud, de una mujer de que estaba viendo dónde, qué pasó, cómo pasó, viendo el contexto, no solamente el contexto del lugar, del escenario, sino también inclusive podemos ir al contexto histórico de las costumbres de esa gente. De repente le está diciendo algo que hoy nos parecen las costumbres occidentales, algo que es terrible, pero en el contexto de la religión de ese momento, de la cultura de ese momento, lo que estaba diciendo tiene un sentido en ese contexto y no lo podemos sacar de ahí, porque si lo sacamos y lo llevamos a otro lado, pierde el sentido. Luego el otro punto dice, la Biblia se interpreta a sí misma comparando un pasaje con otro. Lo que dicen otros pasajes puede ayudarnos a entender un pasaje. Esto quiere decir que hay que interpretar el pasaje difícil a la luz de los otros pasajes más claros. Esto es un principio de la hermenéutica. Hay pasajes claros que explican los pasajes oscuros. Eso tiene que ver también mucho en el estudio de la escatología. De repente conseguimos en otros libros pasajes que quizás en el libro de Daniel son realmente confusos, pero nos apoyamos a la claridad de dónde el Señor habló o dónde se hace referencia también, pasajes, lo que llaman pasajes paralelos, y ese pasaje claro nos da la luz sobre ese pasaje que aparentemente es más confuso. Son principios, como le dije, de hermenéutica. Y luego el último punto acá, que sugerencia de principios para interpretación, dice, toma en cuenta el uso de las figuras del lenguaje como metáforas, símiles, analogías, hipérboles. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, soy el camino, sabemos que está hablando en un sentido figurado. La Biblia se apoya mucho en esto. De hecho, el libro de los Hechos, Hechos es una estructura literaria que habla de los hechos, de las hazañas, por ejemplo. La traducción de Apocalipsis, Apocalipsis que realmente quiere decir del género literario, un género literario que es apocalíptico. De hecho, la traducción en inglés más cercana de este libro, que es el libro de las revelaciones. Eh, pero así muchas cosas. El Señor utilizó para explicar tantísimas cosas, muchas parábolas, muchas comparaciones, muchas exageraciones. La Biblia habla que el Señor nos tiene bajo sus alas. El Señor literalmente no tiene alas. Entonces, ese tipo de metáfora, ese tipo debemos entenderlo en su contexto correspondiente y no empezar a imaginarnos que existe la bestia, que es realmente la bestia. No, tenemos que ver y empezar a entender y a discernir con lo que la palabra nos quiere decir, sin espiritualizar, sin exagerar y entendiendo la estructura también literaria, como en este caso de, de, de lo que son los libros de los salmos, los libros poéticos, los libros históricos. Tenemos que tener ese contexto entendiendo qué es lo que estamos leyendo para poder aprovechar y sacar el mejor fruto de esa lectura, de ese escudriñar la palabra. Y entonces la línea de abajo de todo esto nos dice que esa sabiduría viene de el conocer, el compartir y sobre todo el practicar las enseñanzas que nos da la Biblia. Entonces, en ese sentido, mis queridos hermanos, haciendo esto nos da un panorama muy, muy completo de cómo podemos tener las herramientas para poder tomar decisiones sabias, que mire usted qué decisiones le toca tomar en el día, en el año, en su vida, por millones. Vamos a orar entonces al Señor pidiendo que nos dé esa sabiduría y nos ayude a entender de su palabra para ser personas sabias, no solamente a tomar decisiones, sino una sabiduría que nos compare y nos acerque cada día a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos instruye, gracias porque te preocupas, Señor, por nosotros, porque conozcamos tu verdad, porque como dice tu palabra, solo la verdad nos hará
libre. Por eso debemos conocer la verdad, vivir la verdad, experimentar la verdad, Señor, porque tú eres la verdad. Y así seguimos siendo cristocéntricos, sigue siendo Cristo el centro de todo, sigue siendo Cristo nuestra fortaleza, sigue siendo Cristo aquel que nos guía nuestra vida en todos los sentidos, porque Él es la palabra, Él es camino, es la verdad, es la vida, es el verbo mismo. Entonces, Señor, permítenos seguir aprendiendo de tu Hijo, permite que su vida sea el reflejo de lo que nosotros vivamos, que nosotros sigamos cada paso que nos indique, Señor, de esta manera, Señor, poder reflejar en nuestras acciones, en nuestro fruto, en nuestro testimonio, en nuestro legado, la presencia, Señor, y seamos entonces como aquel hijo que da testimonio del Padre, nosotros seremos entonces tus hijos que dan buenos frutos, y esos buenos frutos y esos legados y ese testimonio de tus hijos darán testimonio de ti al resto del mundo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendice a cada una de las personas que están oyendo y que estuvieron compartiendo acá. Dale la sabiduría, Señor. Dale todo lo que necesitan, Padre Santo, esa sabiduría tuya que viene de lo alto de ti, Padre, que eres el Padre de las luces, en cual no hay sombra de variación, Señor. Permite que sigan progresando, sigue poniendo esa disposición y ese amor en cada uno de sus corazones, Señor, para que sigan aprendiendo tu palabra e ir creciendo en este camino a ser los mejores discípulos, los discípulos como Jesús, y ser siervos de tu palabra, siervos voluntarios por nuestra propia decisión. Gracias, mis queridos hermanos. No se olviden de seguirnos en YouTube. Por acá está, por acá está el nombre de nuestro canal. Suscríbase, la campanita. También estamos en Facebook como Iglesia del Cordero de Dios BZLA. Síganos, hay mucho contenido que seguro va a edificar y va a construir su vida. Hay mucho que el Señor quiere compartir con usted, que lo hemos hecho con bastante amor. No se olvide darle un like para que estas redes nos permitan difundir más la palabra. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.